Dale. Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos comenzando con la reunión y la transmisión, así que vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a vos, Señor, por estar así en medio nuestro, conforme a la voluntad de nuestro Padre, guiándonos, guardándonos, protegiéndonos y abundando en nuestra vida a medida que nos sanás, nos liberás y estás 24/7 pendiente de nosotros. Gracias por tu gran trabajo para la gloria de nuestro bendito Padre, para con nosotros, a tu gloria y la edificación nuestra. Te agradecemos por el compartir de hoy, que sea para la gloria de nuestro Dios, la tuya y la edificación de todos los que van a recibir esta palabra. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero comenzar con una frase que tenía el doctor Víctor Paul Wilber. Para muchos no es doctor, para otros es doctor. A mí, la verdad que por respeto a él, le digo que es doctor por su trabajo que hizo, ¿no? Él decía, dígame lo que usted piensa de Jesucristo y yo le diré cuán lejos va a llegar espiritualmente. Yo me gustaría agregar a esta frase algo, porque no es el mero hecho de pensar acerca de Jesucristo. Yo creo que la frase sería un poquito más acercada, la verdad, cuando sí diría, dígame lo que usted cree de Jesucristo y yo le diré cuán lejos va a llegar espiritualmente hablando. Porque todo el mundo piensa acerca de Jesucristo. En algún momento en la vida, en las noticias, o te vas y pensás, ¿no? Pero creer en Jesucristo es lo que te marca la diferencia, principalmente en mi vida, en tu vida, en la vida de los que vienen a creer en el Señor, ¿no? Y esto es algo muy importante porque nosotros aprendimos que el propósito de nuestro Señor Jesucristo principalmente fue salvarnos, liberarnos de todo el pecado que nos asedia y nos afecta, porque ese pecado nos afecta espiritual, física y mentalmente, ¿no? Al punto tal de que el mundo sigue teniendo consecuencias, problemas, traumas y un sinfín de cosas que son causadas por este pecado. Pero en Cristo existe una liberación. Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Nosotros no teníamos una vida real, ¿viste? Y vida en abundancia, en todos los sentidos. Comienza la parte espiritual, pero se manifiesta poco a poco en nuestra manera de vivir, ¿no? En la parte física. Así que bueno, hoy vamos a ir a Juan capítulo 8, ¿no? Para ver un ejemplo acerca de nuestro Señor Jesús. Él también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uno tiene que entender, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de acceder a Dios o a todo lo que Dios es, a su poder, a su gracia, a su misericordia, a su sanidad completa, a su liberación completa, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es el camino, no otra cosa. En la vida hoy se nos presentan un sinfín de caminos, ¿no? Filosofías y un montón de cosas, ¿no? Dogmas, un montón de cosas. Pero acá Dios te dice que el único que te lleva a Él para acceder a todo lo que nos hace bien en un 100%, no, porque hay caminos acá que te hacen bien, pero no al 100%, ¿viste? Algunos un 20, algunos un 30, algunos un 40, algunos un 50, pero hasta por ahí nomás.
pero en Jesucristo es al 100%. ¿Viste? No hay ahí una falla. ¿Viste? Es nuestro Señor Jesús. ¿Viste? Y acá, por ejemplo, en Juan 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Viste? Que esa es la clave, creer en él. Tenés que creer lo que Jesucristo hoy representa. Él es la verdad y la vida. Bueno, hoy vos ves un sinfín de verdades que circulan acerca del entorno de la vida. Pero Él dice que Él es la verdad y la vida. Ah, bueno, ¿a quién yo voy a creer? Esa es la parte que yo tengo que decidir si acá o acá. Lo que me presenta Dios o lo que me presenta el mundo. Que en el mundo te presenta un abanico que Dios me libre y guarde, ¿no? A veces te va por ahí y no sabes dónde parar, ¿viste? Pero Dios te presenta al Señor Jesús, ¿no? Entonces, que habían creído en Él. Si vosotros, le dice Jesús a estos judíos, permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Porque muchos interpretaron: bueno, ahora yo puedo hacer lo que quiera, yo creo en Jesucristo y en vida. Libre del pecado, ¿viste? Y sus consecuencias. Lo que nos ata a nosotros es el pecado y las consecuencias de esto. O nosotros somos esclavos de Jesucristo o somos esclavos del pecado. En esta vida es así. La diferencia de ser siervo de Jesucristo es que nos libera de la esclavitud que tenemos en el pecado, de esas consecuencias que nos afectan. ¿Viste? ¿Por qué? Porque de repente el hombre pierde credibilidad por causa del pecado. Ya no te creen más por ahí, ¿viste? O te toman como un mentiroso, un montón de cosas que te juzgan así, te clasifican, como quien dice, de acuerdo. Y así. Pero Jesucristo vino a hacernos libres de esto. Jamás fuera de Jesucristo vos te vas a liberar de esto. Jamás. No existe una... Porque dice que todo esto, el mundo entero está bajo el maligno. Pero en Él nosotros podemos ser libres. Dice, y el 36, importantísimo, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, yo tengo que empezar a ver qué es lo que yo decido verdaderamente. Yo creo que Jesús me liberó a mí, que tiene ese poder absoluto de liberarme. Bueno, yo creo que sí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice, de todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es está en Jesucristo. Todo su poder, todo su fuerza, todo. Bueno, dijo Dios, por su palabra creó los cielos y la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate vos el poder que habita en nuestro Señor ahí. Entonces yo tengo que empezar a ver, porque es lo que a mí me conviene, ¿no? Esta es una oferta que nos presenta Dios día a día. ¿Cómo comienza esta oferta? Con Romanos 19, ¿no? Cuando vos confesás a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón que crees, ¿viste? Que Dios le resucitó de los muertos para ser salvo. Sos liberado, sos salvado, ¿viste? Espiritualmente fuiste sacado, guardado. Bueno, ahora yo comienzo a ver eso y entender esto, y poco a poco mi mente comienza, ¿viste?, a pensar en estas cosas, a creer en estas cosas y a
profesar esta fe. Dice, después de esta fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, Jesucristo no falla, no falló, nunca va a fallar porque viene de parte de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios misma, ¿no? Por eso está escrito de Él, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no tiene un doble ánimo. El ánimo de Él es la misma voluntad de Dios, ¿no? Manifestar ese poder, ¿no? Fíjense, hay dos formas de rechazar a Jesús, ¿no? Hay dos formas. Nosotros vamos a ver, y ustedes van a notar, como leímos acá, ¿no? Que acá, si bien hay un mensaje en lo que se te dice, si vos permaneces en su palabra, sos su discípulo, conocés la verdad y esa verdad te hace libre. Y si el Hijo te liberta, hay un mensaje en lo que se te dice, pero hay un mensaje también en lo que no se te dice. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no permanezco en esa palabra, yo no me vuelvo su discípulo, no conozco esta verdad, porque no es algo intelectual esto, y no puedo lograr esa libertad que Cristo tiene para mí, acceder o tomar esa libertad. Y si yo no permanezco en su Hijo, no sé lo que significa para mí que Él me liberó a mí, ¿no? Hay un propósito para la vida de Jesucristo, pero ese propósito está condicionado por mí. Yo creo en Jesucristo. Porque me pueden traer o dar un sinfín de cosas, pero si yo no quiero o yo no creo, no voy a tomar o aprovechar eso. Entonces hay dos formas de rechazar a Jesucristo, ¿no? Miren, Gálatas, capítulo 5. Esta es la forma tradicionalmente que nosotros conocemos de gente que nos habla de Cristo, pero que no cree en Cristo. O sea, nos habla de Dios, ¿viste? Ya ocurría en la época de los apóstoles. Y acá Pablo le dice en el 1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud, le dice. Nosotros, depende de nosotros. La manera que yo permanezco en Cristo es en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, si permaneciereis, yo no me aíslo. Eso es una clave, porque el único llanero solitario que existe fue nuestro Señor Jesucristo, que se bancó todo solo. Nosotros nos bancamos juntos, nos ayudamos juntos, estamos juntos, oramos los unos por los otros, velamos los unos por los otros, nos ayudamos entre nosotros, ¿viste? Nos exhortamos entre nosotros, nos esforzamos entre nosotros, aprendemos el uno del otro, ¿viste? Eso es estar en Cristo, porque básicamente nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea que básicamente cuando yo le veo a Carmen, veo el Cristo en ella, lo veo como mayor, ¿no? He aquí, dice el versículo 2, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y esta es la parte religiosa, ¿no? En aquella época no había tantas religiones, ellos estaban luchando contra los mismos judíos que les decían, de acuerdo a la ley, tenés que circunciarte, porque si no, vos no vas a acceder a los pactos de la promesa de Dios, por ende no vas a ser salvo, ¿viste? Entonces ellos tomaban más, le daban más engrandecimiento a la ley escrita que al mismo Señor Jesucristo. ¿Qué testificaba la ley? Una hipocresía era, ¿no?
Y otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Dice, bueno, ahí ya vos empezás a creer en la ley, dejaste de creer en Cristo, como quien dice, en estos ritos que tenían la ley. No estamos hablando acá de los mandamientos, ¿no?, que tienen que ver con la conducta. Estamos hablando de los ritos, ¿viste?, que eran requisitos para venir al pueblo de Israel y ser parte de las promesas. Estamos hablando de estos requisitos. De Cristo delegaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice. Bueno, esta es la parte religiosa, que te habla de Dios, y te dice, no, pero hay que hacer esto y esto. Vos tenés a Jesucristo hoy al toque cuando crees en Él. No tenés que prender una vela a nadie, ¿viste? No tenés que ir el domingo a ninguna misa. No tenés que confesarte con nadie, porque tenés a Jesucristo al toque. ¿Entendés? Que son ciertos ritos religiosos que hoy tenemos, a diferencia de esta época, ¿no?, que tenían esto, ¿no? Él está dispuesto y pendiente de nosotros. Miren, 1 Pedro capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 4. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, hablando de nuestro Señor. Vos te podés acercar tranquilamente, yo me puedo acercar, ¿viste? No tengo que pasar por ningún rito religioso. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Viste? Si yo hago el sacrificio, a mí me cuesta un montón, ¿viste?, permanecer en la palabra de Jesucristo, en sus palabras, para ser su discípulo, pero hago ese sacrificio, ¿viste?, porque muchas veces quiero permanecer en las palabras que yo aprendí, me tienta, me gusta más lo otro, ¿viste? Es como comer pizza toda la vida, ¿viste?, que es rico, rico, ¿viste? Pero con el tiempo te va a hacer mal, ¿viste? Te va a hacer mal, ¿viste? Entonces vos tenés que aprender a diferenciar lo que te hace bien de lo que te hace mal, ¿viste? Porque vas a tener una consecuencia física tarde o temprano, ¿viste? Así son las palabras del mundo, son muy atractivas, seductoras, ¿viste?, ricas para la carne, no para el espíritu, pero dañinas para nosotros, ¿no? Entonces dice, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ¿viste?, esta parte religiosa, o sea, que saben de él, pero no lo aceptan a él, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. ¿Viste? Que no nos pase eso a nosotros, de tropezar en la palabra de Cristo, de hablar del Señor Jesucristo y no vivir de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, no voy a llegar nunca ni a los talones de Jesucristo. ¿Cómo es esto de vivir como Jesucristo? Comenzar en el corazón, ¿viste? Porque Dios y el Señor mira el corazón.
Dios sabe que somos polvo, que somos débiles, que nos cuesta. El Señor fue tentado en todo y conoce perfectamente lo difícil que es, ¿no? Y tiene poder para librar a los que son tentados, dice la palabra. Volvé a Cristo, volvé a Cristo, volvé a Cristo. Cada vez que te cueste, volvé a Cristo. Permanece ahí y vas a ver que poco a poco esa permanencia cada vez se va a ir estirando más y más, y la bendición va a empezar a llegar a nuestra vida. Vamos a empezar a liberarnos de muchas cosas. Cuando mire para atrás, yo voy a ver, yo ya no hago más esto, ya no pienso más en estas cosas. Como dice, recordarás tu miseria como aguas que pasaron. Yo voy a buscar algo que me traen, ¿sí? Bueno, dale. ¿Listo? Abrile, Darío. Y esto es muy importante. Permanecer en Cristo a pesar de esta forma religiosa. Después hay otra forma de no creer en Cristo. Vamos a ir a Efesios 2, de rechazar a Cristo. Pero esta forma es una forma natural. Miren, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Claro, nosotros no sabíamos esto de Cristo y andábamos en la corriente de este mundo, ¿viste? Éramos ignorantes, era un rechazo natural por ignorancia. Pero Dios, no dice, sí, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos presentó a Cristo, vino a alguien que nos habló del Señor y por gracia soy salvo. Creímos y empezamos a ver este poder, ¿no? Esto es algo tremendo, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Viste? Ya nos dio mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos. Espiritualmente esto es algo que sucede así, ¿no? Perdón. No hay drama. ¿Viste? Hay un rechazo a Cristo por ignorancia. Yo no conocía quién era Jesucristo, qué hacía Jesucristo, cuál era el propósito de Jesucristo. Todos vivimos. Hablaban por ahí de Jesús, el Hijo de Dios. Muchas veces decían que es Dios, muchas veces decían un montón de cosas. Pero yo no entendía esto. Yo seguía la corriente de este mundo hasta que vino alguien y me dijo: Jesucristo es esto. ¿Viste? Bueno, había un rechazo de parte de mí, tal vez en Jesucristo, o a Jesucristo, pero por mi ignorancia, porque yo no sabía, ¿no? Ese es el punto. Estos son los dos tipos de rechazo que existen acerca de nuestro Señor Jesucristo, o con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo yo accedo? Bueno, ya estamos viendo cómo accedo yo a todas estas promesas y a esta vida nueva que me presenta Dios en Cristo en mí. ¿Cómo yo comienzo a acceder? ¿Qué tengo que hacer yo? Así que yo tengo que conocer más a Jesucristo, porque esta palabra me enseña. Voy a Colosenses, capítulo 1. Antes de irme a Colosenses, bueno, voy a Colosenses, porque ya me pasé, ¿no? Capítulo 1.
Versículo 15 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Fíjate vos lo que me dice a mí. La imagen de Dios, ¿quién es? Jesucristo mismo. Por eso dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo quiero conocer a Dios, yo tengo que conocer a Jesucristo, porque Él es la imagen. Yo quiero acceder a todo este beneficio que es Dios, tengo que acceder a Jesucristo, porque la manera que Dios optó por manifestarse está en Jesucristo. ¿Entiendes? Ahí Él se encuadró, se encasilló. Dice, porque en Él, dice, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el propósito de todo lo que existe, inclusive el propósito de mi vida, porque yo fui creado por Dios en Él. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Viste que vos andás en el mundo diciendo, ¿para qué yo nací? ¿Para qué yo esto? Para estar en Cristo. Él es el propósito de nuestra vida. Cuando yo entienda o comience a permanecer en Cristo, mi vida va a empezar a cobrar sentido. Yo voy a entender ese propósito. Vamos a leer sobre los propósitos ahora, pero mi vida va a empezar a cobrar ese sentido. Porque por medio de Él y para Él fueron creados todos, hasta yo. El propósito de mi vida. Fíjate vos lo que dice. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo subsisto en Él. Todos subsistimos en Él. Por la palabra de Dios, todos subsistimos en Él. Todo lo que vos ves, todo subsiste en Él, dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, el líder, ¿viste? El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y acá viene mi pregunta, ¿no? Voy a leer el próximo versículo y voy a hacer la pregunta. Por cuanto agradó al Padre, a Dios, que en Él habitase toda plenitud. Acá viene mi pregunta, ¿no? ¿Tiene preeminencia Cristo en mi vida? Para que en todo tenga preeminencia. Acá es donde yo me chequeo, ¿viste? Porque, ¿cómo funciona esto? Esto comienza a funcionar cuando Él comienza a tener preeminencia en mi vida. Yo realmente creo en Jesucristo. Porque yo puedo hablar de Jesucristo, no hablo muy lindo, como verán, ¿no? Pero puedo hablar de Jesucristo un montón. Pero la diferencia está en si creo en Jesucristo. Porque ahí, fíjate que Él dijo que por su sangre nosotros fuimos perdonados, redimidos del pecado, liberados totalmente. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Estoy enfermo, tengo problemas, dice yo. Creo en Jesucristo, hermano. ¿Me curó o no me curó? ¿Qué esto es? ¿Tengo convicción de estas cosas? ¿Dudo del poder de Dios en Cristo en mí? Yo tengo que empezar a meditar estas cosas. ¿Cuál poder? Y ese que dijo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habló y creó, ¿viste? ¡Bum! Fíjate vos el poder que tiene. Mirá que si le va a costar sanarme a mí en Cristo, o liberarme de algo que a mí me perturba. Yo realmente creo. Yo tengo que meter mi cabeza en Jesucristo para que habite Cristo en vuestros corazones, dice la palabra. Habita en mi corazón, tiene preeminencia, porque en Él habita, que dice, toda la plenitud. Eso es lo que le agradó a Dios. Bueno, estas cosas yo tengo que comenzar
a preguntarme, ¿no? Porque Dios y nuestro Señor siempre hacen elecciones, ¿no? Y la elección de Dios, en general, fue que de tal manera amó Dios al mundo, a todo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida para siempre. Ya comience ahora, ¿viste? Y esa vida no se pierda más, ¿viste? Pero hablemos de ese propósito de mi vida, el cual es Jesucristo. Él vino a llamarme. Me testificaron a mí y Jesucristo vino a llamarme. ¿Entiendes? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Bueno, yo oí su voz y empecé medio a los tumbos, ¿viste? Como decía mi mamá, ¿viste? Nosotros somos hijos del Río, ¿viste? A los golpes aprendemos, ¿viste? Y ahí empecé a responder, ¿viste? La oveja media negra, somos varios nosotros, pero ahí estamos, respondiéndole al Señor. Y si esto siempre fue así, miren, vamos a ir a Lucas 6 y le voy a contar una historia, ¿no? Lucas 6. Una historia en el Señor, como Él llamó inicialmente a sus apóstoles, a sus discípulos. Lucas 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Y ahí vamos. Vamos a leer el 12, ¿no? Dice, en aquellos días él él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Felipe también es un plato, era. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Oncelote, Pedro ni hablaba, ¿viste? Judas, hermano de Jacobo, y Judas el Iscariote. Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Viste? Ahí Jesucristo le llamó a todos, ¿no? Ahora, yo le voy a dejar esto que picando en su corazón y vamos a ver otro llamamiento de Dios mismo en Primera de Samuel y después le voy a hacer una pregunta. Primera de Samuel, capítulo 9. Primera Samuel. Capítulo 9. Vamos a leer en el versículo 15. Ya leí el versículo antes de decir. Primera Samuel. 9:15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, Samuel era el profeta, mañana a esta misma hora, diciendo, ¿no? Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, y cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. ¿Bien? Aquí primero vimos el llamado de Jesucristo a sus discípulos, la elección, y el llamado de Dios a Saúl, la elección de Dios, ¿no? Por los corazones de esta gente. Entre los cuatro estaba, con Jesucristo estaba Judas Iscariote, ¿no? Ahora yo les consulto,
Porque este Saúl, por ejemplo, después desobedeció a Dios a tal punto que Dios lo desechó. Y en los discípulos de Jesucristo estaba Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Yo pregunto, porque me dice esta pregunta, ¿no? ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó Dios con esta elección? ¿Viste por qué? Él los eligió, ¿viste? ¿Se equivocó conmigo? ¿Se equivocó con nosotros? Y yo tengo una pequeña respuesta para esto, ¿no? No es que se equivocó. Nunca se equivoca el Señor, nunca se equivoca Dios. Dios sabe lo que vos podés llegar a afrontar o no. El Señor sabe lo capaz que vos sos y la capacidad que te va a dar. ¿Para qué? Para llegar a ese llamamiento, ejercer ese llamamiento y responder a ese llamamiento, a ese propósito por el cual te dio algo, te llamó por algo, te bendijo con algo, ¿no? Pero tanto Judas como Saúl eligieron no creer en su momento. Dios nunca te va a poseer, el Señor nunca te va a imponer, ¿viste? Que vos le sigas a Él, que yo le siga a Él. Yo puedo terminar acá y de repente puedo hacer un punto aparte del Señor, ¿viste? Y rechazarlo, ¿viste? Porque es mi elección. Por eso la palabra te dice, si permanecieres, ¿viste? Ese es mi trabajo. Yo creo en Jesucristo, lo que Él representa, lo que Él me dio, para lo que llamó, lo que bendijo mi vida o lo que no. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo acerca de todo lo que recibo de Él? Porque Él me llamó, me ha llamado. Ahí vino Julia. ¿Cómo estamos? Me ha llamado para que yo me mueva. A Saúl le llamó como para que sea rey, ¿viste? Esa era la responsabilidad. A Judas Iscariote le llamó al Señor para que sea su discípulo, su apóstol, ¿no? Pero ¿quién tenía que ser rey? ¿Quién tenía que ser el apóstol? Saúl y Judas. ¿Y qué decidieron hacer? No, todo lo contrario. Fue la elección que ellos tuvieron. Y es la moraleja, ¿no? Siempre la elección va a ser mía. Pero nunca yo puedo llegar a decir que mi Señor se equivocó o Dios se equivocó. Dios sabe lo que nos da y de lo que somos capaces o no. Bueno, y Él sabe mejor que yo mismo. Y el Señor también. Fíjate que le llamó, cuando ustedes lean del llamamiento a Moisés para liberar a su pueblo, Moisés le dijo palabras más, palabras menos. Hace 40 años que no hablo el idioma. Estoy como tartamudo, le dijo. Bueno, Aarón será para el pueblo como tú, y tú serás para Aarón como Dios. Entonces, pero no me van a creer, porque yo hace 40 años desaparecí. ¿Cómo me van a creer? Y entonces Dios le empieza a dar todo lo que eran dudas. Vos tenés que poner tu duda, ¿viste? ¿Qué aprendés esto? Vos tenés que presentarte ante el Señor. Mirá que a mí me parece que yo no voy a andar para esto, ¿viste? Yo no, acá, y ahí el Señor te va a ir respondiendo. O sea que yo me equivoqué con vos.
Ya la primera, viste que ya, no, ya tengo que estar yo equivocado, viste. Entonces ahí yo empiezo a recapacitar en él, viste. Pero una vez que yo acepto esto, al punto de comenzar a creer, porque no es que yo sí creo en Jesucristo y ¡boom! ¿Viste? Creo al 100%. Este es una transformación que vos haces poco a poco. ¿Sí? Porque vos vamos a salir acá todo inspirado con Jesucristo, pero mañana nos encontramos con la vida otra vez y ya me queda el 50% de Jesucristo y ya depende de mí, viste, que yo me prenda con uña y diente de Jesucristo, porque si no, viste, voy a quedar yo nomás ahí en la pintura esa y Jesucristo allá, si te he visto no me acuerdo, como decimos nosotros, ¿viste? Entonces ahí es cuando yo comienzo a aceptar esta responsabilidad. Bueno, sí, no, vos tenés razón, está bien, no sé cómo voy a hacer, mira, yo voy, pero yo iré contigo, le dijo Dios a Moisés. Yo iré contigo, le dijo. ¿Y cómo te prendes de Jesucristo? ¿Cómo me prendo? Por la palabra que está escrita acerca de Él. Él tiene la vida, ¿viste? Él tiene la verdad. Él no me va a mentir. Me bendijo a mí, bueno, tengo que tomar esa bendición, ¿viste? Él es el camino. Entonces, me habló, yo escuché la voz y me voy ahí con Él. Comienzo a que Él comience a habitar en mi corazón. El Señor de tu vida. Claro. Me llamó como Dios le llamó a Samuel o como Jesucristo le llamó a Judas Iscariote para tal o cual cosa. Me eligió y me puso ahí en un lugar que yo estoy entendiendo. Supongo que Saúl y Judas y varios de los apóstoles, a medida que vivían en Cristo, iban entendiendo, ¿viste? Y cuando ya maduraron lo suficiente, se dieron cuenta que el propósito de su vida era Jesucristo, ¿viste? Era eso. Ah, bueno, acá estoy, ¿viste? Heme aquí, como dijo Ananías. Heme aquí, Señor. Y Ananías le dijo, che, ¿no te parece que le sanemos a este? Porque este hizo mucho daño, Bravo. ¿viste? ¿A vos te parece que yo voy a andar acá? Y Jesucristo no se va a equivocar. Si te puso ahí, me puso acá, creo que el que se equivoca soy yo, ¿viste? Y estoy convencido del equivocado. Por eso es que el Señor pasa a ser Él, no yo, de mi vida. No, pues yo no quiero por esto, por aquello, por esto. Ahí yo soy el Señor de mi vida, ¿viste? Es lo que hizo Saúl y Judas Iscariote. Samuel, pobre Samuel. Medio parecido los números. No, por esto. Y ya fueron tentados un sinfín de tentaciones, ¿viste? Y ahí el Señor de... ¿Quién es el Señor de la vida de cada uno? ¿Viste? Ah, no, bueno, vos sabrás. Yo voy ahí, ¿viste? A Moisés le llamó a los 75 años. Vete a donde yo te diga, a la tierra prometida. Y bueno, Moisés Abraham agarró todas sus cosas y se fue sin saber a dónde, dice. 75 años tenía. Y Abraham le podía decir, che, ¿por qué no le llamas a Norberto que tiene 55? Es más joven que yo, ¿viste? Está más fuerte que yo, ¿viste? Pero él tenía más corazón que yo, ¿viste? Le llamó a él, ¿viste? Y los otros que le conocían, porque ahora no era ya era una persona, ¿viste?, que estaba respondiendo. El asunto es que cuando vos comenzás a responder, el Señor te comienza a darte, ¿viste? Cuando Él le dijo, che, vamos a juntar todas las cosas que nos vamos para allá, ¿viste? Me dice, che, vos estás quedando caduco, te vino el Alzheimer o... No, ahí nomás le ayudaron todo y marcharon al paso del Señor.
Y bueno, Él vino a ser el Padre de todos los creyentes. Él vino a ser el Padre de todos los creyentes porque Él creyó en esa promesa en Cristo. Dice, en tu descendiente serán benditas todas las naciones. ¿Viste? Hoy esa promesa se cumplió. Cualquiera que pueda creer que quiera llegar a Cristo, está disponible Cristo. Todas las naciones, no solo Israel. Él es el Padre de todos los creyentes. Es algo tremendo. Y Él murió. ¿Viste? Pero la promesa se cumplió. Y eso es lo importante. Que vos tenés una promesa que no te va a fallar. ¿Viste? Va a llegar a eso. Y amén de eso, Abraham fue hiper prosperado, ¿viste? Encima que ya estaba prosperado, hiper prosperado. A tal punto que vivió 175 años. Fíjate vos y tuvo hijos e hijas. ¿Viste? Cuando se activó en esa promesa en el Señor, se regeneró totalmente. ¿Viste? Se transformó la fuerza de Dios en Cristo en él, se fue haciendo viva en su vida. Así que bueno, tenemos que aprender a tomar esta verdad en Cristo que nos hace libres. Yo sugiero que vuelvan a escuchar este que queda grabado, ¿no? Y yo comparto en los grupos. Por eso siempre digo, comienzo el día con Jesucristo y termino el día con Jesucristo. Es un buen hábito. Comenzar a orar, ¿viste? A dar gracias por lo que tenemos, lo que somos, ¿viste? A veces nos olvidamos de muchas cosas. Activar ese espíritu, empezar a obedecer, ¿viste? Cuando, ¿viste? No quiero, porque yo no quiero, me esfuerzo y domino mi voluntad yo y hago lo que quiere Cristo, ¿viste? Yo hago ese esfuerzo y a medida que yo haga, yo me voy a dar cuenta que ese esfuerzo valió la pena porque encima me va a transformar a tal punto que yo voy a querer hacerlo para empezar nomás. Y va a ser beneficioso para mi vida, la de mi familia y de todo el entorno que me rodea. Que no menosprecio las profecías, como dice, examino todo, retengo lo bueno. No digo que yo me voy a liberar totalmente, completamente, hoy ya de todo, pero comienzo este proceso de a uno, un día a la vez. De a uno, un día a la vez, en Cristo. Recuerdo estas palabras, ¿viste? Que anidan en mi corazón, porque así anida Cristo en mi corazón. Y comienzo. El Señor no se equivoca. El equivocado en sí soy yo. Y tengo que aprender a ser humilde. Bueno, Él tiene razón, ¿viste? Así que bueno, oramos. Padre, te damos gracias nuevamente por este compartir en nuestro Señor Jesucristo. A vos, Señor Jesucristo, por guiarnos todos los días de nuestras vidas, por guardarnos y sustentarnos con la palabra de tu poder, porque sos el propósito de nuestras vidas y porque podamos llegar a tenerte en nuestros corazones. Qué privilegio esto, de poder tenerte en nuestros corazones, para que habites ahí como Dios habita en vos. Esto es algo tremendo porque es tu palabra que se cumple, Dios en vos y vos en nosotros. Y así podamos ver toda esta manifestación que vos nos prometés de parte de Dios nuestro Padre.
Que todo esto sea para la gloria de nuestro Padre, porque para vos estamos en pie y para vos caemos, pero estaremos firmes porque poderosos sos para hacernos estar firmes. Así que te agradecemos por esto, en tu nombre, Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.